notas que preparamos para ustedes en el En Caliente. ¿En qué se basan muchos de ellos? Y sobre todo, ¿en qué se basó el Ministerio de Salud Pública y las entidades de control para determinar esta acción? Por ejemplo, uno de ellos es en uno de los artículos del artículo número 6 de la Ley Orgánica de la Salud, donde se lee lo siguiente: declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local lo requiera. Es suficiente este artículo y los otros también que han hecho énfasis para garantizar y sobre todo para tener ese fundamento y ese respaldo jurídico legal para obligar a las personas a vacunarse. Serán unas de las preguntas que estaremos realizando con nuestro primer invitado, el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, a quien ya le damos la bienvenida y lo ponemos en pantalla. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jefferson, un gusto saludarte, un cordial saludo también para todos quienes nos escuchan y nos miran a través de la posta. Muchísimas gracias. Si me ayudan con el retorno acá, por favor. Doctor, la primera pregunta que surge alrededor de todo lo que ha sucedido en el fin de semana y desde que se emitió estas declaraciones, sobre todo esta decisión del gobierno nacional. ¿Puede el gobierno nacional obligar a la gente a vacunarse? A ver, yo creo que aquí hay un error en la comunicación por parte del gobierno nacional, porque una cosa es que se obligue a los ciudadanos a vacunarse y otra muy diferente es que se te obligue o se te exija el carnet de vacunación para ingresar a determinados espacios públicos, instituciones estatales o inclusive a edificios, establecimientos privados. En ese sentido, yo creo que aquí, más allá de existir una obligatoriedad de vacunación, lo que ha hecho el gobierno es limitar el derecho de libertad de tránsito y el derecho de reunión que tenemos todos los ecuatorianos. Tal es así, estimado Jefferson, que inclusive si uno ve el histórico de los últimos días, vemos que no existe una consecuencia jurídica para quienes no se han vacunado, sino que aquí la sanción es para los establecimientos. Claro. En ese sentido podemos ver que existe errores conceptuales por parte del gobierno nacional y evidentemente eso transgrede inclusive dictámenes de la Corte Constitucional, porque la Corte ya ha dicho que para limitar el derecho de libertad de tránsito y el derecho de reunión necesitas de una ley orgánica, o más conocida como la Ley de Pandemia, que en agosto de este año retiró el presidente de la República. Ok, doctor, y en eso lo que acabas de mencionar es importante. Entonces, tal cual como lo estamos conociendo, no es que exista de ninguna manera la obligación de vacunar a las personas. O sea, eso no existe. Lo que existe es necesariamente la obligación de presentar tu carnet para acceder a algún lugar. Más allá de la vacunación, no es obligatoria en el país. Así es, estimado Jefferson, por varias consideraciones. La primera es que si uno revisa la Ley Orgánica de Salud, no existen mecanismos de apremio o de coacción en los cuales tú obligues de manera fáctica a los ciudadanos a vacunarse. No es que te van a agarrar con la fuerza pública si te encuentran en la calle y te obligan a vacunar. Tampoco se establece una sanción o una multa. Entonces vemos en este caso que este tema de la obligatoriedad de la vacunación, más allá de ser un mensaje político, está mal planteado justamente por las consideraciones que hemos hecho. Ahora, es más, yo estoy pensando, estimado Jefferson, que aquí lo que se ha cometido es un fraude a la Constitución, porque aquí, bajo el pretexto de la obligatoriedad de la vacunación, están solicitando un carnet para limitarte derechos constitucionales. Doctor, pero por ejemplo, en algo que el mismo ministerio sobre todo emitía dentro de toda la base legal, era el numeral número 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud, que decía declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera. ¿Es suficiente esto para, de alguna manera, fundamentarse en la decisión que ellos han tomado? A ver, como te comento, estimado Jefferson, una cosa es la obligatoriedad de la vacunación y otra cosa es que de manera fraudulenta se estén limitando los derechos de tránsito y de reunión de los ecuatorianos. Ahora, en efecto, el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Salud faculta al Ministerio de Salud tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones. La primera,
que la Ley Orgánica de Salud es una ley preconstitucional del año 2006, es decir, que no guarda compatibilidad o relación con el nuevo paradigma constitucional, es decir, con la Constitución del 2008. Primer punto. Segundo punto, en la Ley Orgánica de Salud no se establecen consecuencias jurídicas ante la obligatoriedad de la vacunación. Si tú incumples, no hay consecuencias jurídicas. Y tercero, en la forma como ha sido planteada esa obligatoriedad, no fue a través de un reglamento, no fue a través de un acuerdo ministerial ni un decreto ejecutivo, fue a través de un lineamiento que emitió la ministra de Salud, que tiene la naturaleza y la característica de ser una política pública. Y para quienes algún momento hemos trabajado formulando políticas públicas, vemos que las políticas públicas no son obligatorias. Entonces aquí vemos que en efecto, si bien se ha utilizado esta base normativa, no resulta suficiente. Por otro lado, estimado Jefferson, yo creo que es importante indicar a la ciudadanía que en nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 5, se establece el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Y aquí obviamente vamos a ver un conflicto de intereses o al menos de derechos respecto de esta obligatoriedad de la vacunación. Porque si leemos el texto constitucional, indicaríamos que ninguna persona podría ser obligada a vacunarse toda vez que existe este derecho, el libre desarrollo de la personalidad, que te permite escoger qué tratamientos utilizar, qué métodos deben ser empleados, entre otras cuestiones. ¿Y cuándo se puede, y sobre todo hasta qué punto se puede justificar, Doc, tomando en cuenta la realidad, que estamos con una pandemia que cada vez te da nuevos resultados de las cepas y demás, pero hasta qué punto se puede justificar que lo legal tenga más peso ante, digamos, lo consciente o lo necesariamente urgente de que la gente se vacune? A ver, yo creo que aquí tampoco podemos desmerecer el esfuerzo y obviamente una exigencia que están realizando la ciudadanía, que es la mayor parte de ecuatorianos que se vacunen. Yo estoy a favor de la vacunación. Tampoco aquí se puede solapar y ser un irresponsable y decir a la gente que no se vacune. Más aún en las actuales circunstancias y con las nuevas variantes que se están presentando, y de hecho ya los primeros resultados en nuestro sistema de salud saltan a la vista. Vemos que ya se han activado nuevamente las unidades de cuidados intensivos. Claro. Obviamente que se está aumentando en este caso el número de camas para hospitalización, pero aquí también tenemos que tomar en cuenta que la justificación para tú solicitar, entre comillas, una obligatoriedad de la vacunación, obviamente que son temas inherentes a salud pública, el interés común, el bienestar general de los ciudadanos. Eso podría justificar una obligatoriedad, pero si ya nos vamos al texto como tal de la Ley Orgánica de Salud, vemos que más allá de que tú declares esta obligatoriedad, vemos que sería una disposición ineficaz, porque primero no tienes mecanismos para realizarlo. Segundo, no se establece quiénes son las entidades que van a controlar esto. Y tercero, no existen consecuencias jurídicas. Por eso el gobierno nacional, al paso, viendo la forma de cómo acomodar este tema, le ha dado por ahí unas competencias a las intendencias, a ciertas instancias gubernamentales, pero no para sancionar al ciudadano, sino para sancionar a los establecimientos. Y vemos inclusive de quienes ya incluso nos han pedido el carnet de vacunación, que los establecimientos, tú solo coges, presentas el carnet, pero no es que hacen una verificación. Claro, yo mañana tranquilamente puedo ir con el carnet de un familiar, de un pana, o uno que me bajo de internet y no pasa nada. Yo tranquilamente ingreso a los establecimientos. Y aquí sí es importante recordar a la ciudadanía que hay que tener mucho ojo con eso. Cuidado se vayan a falsificar o se vayan a adulterar estos certificados, que eso sí es causal de delito. Y ahora hay un tema adicional, estimado Jefferson. Esperaría que el gobierno nacional no utilice la vieja confiable que utilizaba en su momento Moreno, de que ante la falta de consecuencia jurídica, de sanción, utilicen el derecho penal. Porque Moreno, cuando se incumplían los toques de queda, él utilizaba el artículo 282 del COIP, que tiene que ver con el desacato o incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y eso no pueden hacerlo. No, pues porque prácticamente si alguien no se está vacunando, le vas a meter a cana.
Claro. Eso raya en lo inconstitucional, no es proporcional y evidentemente se va en contra de este principio máximo que es el de mínima intervención penal. Es decir, que si mañana no me vacuno me voy preso. Creo que eso sería obviamente contrario a varios presupuestos constitucionales. O sea, hay una obligatoriedad sin obligatoriedad. No hay tal cual lo que ya leyendo y sobre todo teniendo ya la base legal y demás que tú nos acabas de comentar. Y a ese punto quiero ir, doctor. ¿Cómo resolvemos esto? Porque hay contradicciones entre lo que se dice desde el gobierno, entre las leyes que también lo argumentan, pero también hay esta crítica, sobre todo fundamentada en lo legal, que no solamente lo has realizado tú, lo han hecho varios constitucionalistas de renombre. Entonces, ¿cómo se resuelve esto para, de alguna manera, ayudar? Porque más allá de la crítica, que es totalmente cuestionable y sobre todo que es totalmente válida, también se trata de ayudar y de llevar el mensaje a la gente que se vacune. Pero ¿cómo resolvemos todo este disparate legal? A ver, yo creo que aquí hay que hacer dos consideraciones o dos propuestas, dos alternativas. La primera es que yo creo que el gobierno nacional debe incentivar la vacunación, pero obviamente con ayudas, con propuestas que realmente a la ciudadanía le permitan acercarse a los diferentes centros de vacunación. Pero en lugar de eso, tú estableces una política pública sancionatoria. Eso, en lugar de incentivar a los ciudadanos, me parece que los aleja de ese objetivo que tenemos como Estado y ciudadanía. Lo segundo, y esto yo ya lo vengo cantando desde hace unos 4 o 5 meses, de que el gobierno nacional debe presentar la ley de pandemia. Si el gobierno nacional hubiera presentado, el presidente de la República con la asesoría del COE Nacional, la ley de pandemia, que exigió la Corte Constitucional. Claro. Escúchese esto, desde agosto del 2020, a agosto del 2020, y que Moreno la presentó en abril de este año y Lazo la retiró en agosto, no estuviéramos hablando de este problema. En agosto el presidente Lazo retira esa ley de pandemia, ley que permitía regular y limitar los derechos de libertad de tránsito y de reunión. Y obviamente que en esa normativa podíamos tomar este tipo de decisiones como la obligatoriedad o que tú no puedas ingresar si es que a determinados espacios si no tienes el carnet de vacunación. Entonces, pero hay una ley similar que se está tramitando en la Asamblea Nacional también sobre el tema de emergencia y pandemia. Así es, pero vemos que la Comisión de Salud esa ley la ha dejado en el sueño de los justos y claro, como ya se presenta ahorita esta contingencia, no, ahí sí vamos a activar esta ley. Entonces claramente aquí vemos que existe una omisión por parte del Ejecutivo y del Legislativo, pero principalmente del Ejecutivo, porque oigas, en agosto retiró el proyecto de ley, ya estamos prácticamente a 4 días de que se acabe el año y no existe la normativa. Claro. Bien o mal, el presidente Moreno presentó esa ley, pero esa ley era una vergüenza. Como esa todo ley, lo que hacía Moreno. Esa ley sancionaba, estimado Jefferson, desde la persona que vendía caramelos o lotería en las calles hasta los gerentes de los centros comerciales. Era una ley bastante sancionatoria y que metía la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Y en eso sí le voy a dar la razón al presidente Moreno, el presidente Lazo, que la haya retirado, porque era una ley que afectaba derechos y libertades fundamentales sin ningún tipo de fundamento, más allá del aspecto económico que ya lo he señalado. Pero yo también esperaba que el presidente Lazo, máximo en 1 mes o 2 meses, presente su normativa de manera técnica. Y la Corte Constitucional le dice al presidente, oiga presidente, usted remita a la Asamblea Nacional este proyecto de ley con el sustento técnico y con la ayuda del COE Nacional. Pero vemos que el anterior proyecto de ley fue también elaborado por el señor Zapata. Entonces, ¿cómo podemos esperar una nueva normativa si a la final del día el órgano asesor viene a ser, descanse la misma persona que ya hizo el primer proyecto de ley? Entonces yo pienso que desde ahí están bloqueándose cualquier tipo de propuesta normativa que pueda presentar el presidente Lazo. Y como para ir cerrando la entrevista, doctor, y agradeciéndote por tu tiempo, lo que acabaste de pronunciar también es importante y que yo te he leído un montón en Twitter sobre las críticas que has hecho, sobre todo al COE. Y uno también se pregunta, ¿qué tanto y sobre todo qué tan respaldado legalmente están las resoluciones del COE Nacional?
¿Sirven para algo realmente? Porque yo te he visto que sabes decir, las resoluciones del COE sirven como esta, como una servilleta, no tienen ningún respaldo. En ese sentido, ¿para qué entonces están funcionando las decisiones del COE si no tienen ningún respaldo? Así es, estimado Jefferson. Tenemos que recordar que el COE, en su naturaleza, fue creado a través de un reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, ni siquiera a través de una ley o un decreto ejecutivo, ni nada, sino que fue una medida que al paso tomó el señor Moreno y ya obviamente se ha ido materializando en el tiempo al punto que el presidente Lazo ha mantenido, no solo a la institución como tal en la conformación, sino también a su máxima cabeza. Y si revisamos la forma de conformación de este cuerpo colegiado, llamémoslo así, obviamente que no tienes facultades ni administrativas y peor aún normativas. O sea, están trabajando en vano. Porque entenderíamos que su esencia o su naturaleza es ser una entidad de coordinación. Es decir, Ministerio de Salud, tú tienes que hacer esto, Ministerio de Interior, tú tienes que hacer este otro tema, gobiernos autónomos descentralizados, tomen estas medidas. Pero lo que estamos viendo es que el COE nacional incluso está asumiendo facultades de legislador. Y eso hay que dejarlo bastante claro, porque aquí están limitando derechos y garantías constitucionales a través de resoluciones que, como tú bien lo señalabas, estimado Jefferson, no tienen ningún tipo de valor jurídico. Y obviamente que de manera fraudulenta se están limitando derechos y garantías constitucionales que debería ser a través de ley orgánica o decreto de estado de excepción. Pero aquí vemos que se han arrogado funciones de Asamblea Nacional y obviamente que se están yendo en contra de nuestro marco constitucional. Y en ese sentido ya varios ya hacíamos estos reparos, estas observaciones respecto de la última resolución de la semana pasada. Prácticamente se desconoce el régimen constitucional, se desconocen las atribuciones que tiene el presidente de la República y se desconocen las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Yo creo que ya es un momento de que el COE Nacional tome con seriedad su trabajo y yo creo que ya es momento de pararle el carro. Porque aquí no se puede esperar que dentro de la voluntad que tiene ese cuerpo colegiado traten de tomar decisiones que muchas veces son antitécnicas, sino que por ahí algún iluminado se le ocurrió y claro, eso lo plasmas en una resolución que desde el punto de vista jurídico yo no sé si es un acto administrativo, es un acto normativo o qué es. Y aquí yo creo que sí hay que hacer este tipo de cuestionamientos porque muchas veces ese tipo de resoluciones confunden y asustan a la ciudadanía. Sin duda. Tal es así que no son vinculantes, estimado Jefferson, que el COE Nacional, por ejemplo, ya decía que el aforo para determinados eventos públicos sea del 30%, una cuestión así, o sea inexistente. Pero vemos que cada gobierno autónomo descentralizado está manejando su propio aforo. Claro. Eso lo único que ratifica es que esas resoluciones no son vinculantes y cada quien está haciendo lo que le da la gana. Sin duda hemos visto estos cuestionamientos y pues también estaremos haciendo el seguimiento pertinente a todo lo que pueda acontecer a partir de lo que acabas de comentar y no solamente tú, sino varios constitucionalistas, como bien lo mencionaba. Doc, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y sobre todo por aclararnos del panorama legal de lo que tiene que ver con la obligatoriedad no obligatoria de la vacunación y con el tema también de las resoluciones del COE Nacional. Muchísimas gracias, Doc, que tengas un buen día y a propósito, felices fiestas también. Muchas gracias, estimado Jefferson. Un gusto poder estar en este espacio y bueno, a los ciudadanos que nos miran, desearles, bueno, atrasado, una feliz Navidad y obviamente un excelente 2022. Un abrazo a todos. Un abrazo también para ti. Estas fueron las declaraciones del doctor André Benavides, abogado constitucionalista, que yo creo que a esto hay que hacerle un seguimiento y también lo estaremos publicando aquí en las redes de La Posta. ¿Sirve en algo lo que está realizando el COE Nacional, las distintas disposiciones y demás? Bien lo mencionaba el abogado, casi que no tienen ningún fundamento legal, no se conoce con base a qué se lo está realizando y demás, así que estaremos también todos atentos. Pero más allá de todo lo que puede establecer las distintas autoridades, también tiene que ver con una acción y sobre todo un acto de cada persona de cuidarse, de tratar de tomar las medidas pertinentes para tratar también de contener la pandemia.